Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Julius Te Cuenta, un pequeño espacio donde las historias cobran vida. Hay relatos que permanecen en nuestra memoria por lo sorprendentes que son, tan fascinantes que sentimos la necesidad de compartirlas con quienes más queremos. Este libro del que vamos a hablar llegó en mi adolescencia, y aunque he de admitir que no soy bueno en matemáticas, su historia hizo que me interesara mucho en esta ciencia. Malbatajam, seudónimo del brasileño Julio César de Melo e Souza, publicó en 1938 El hombre que calculaba, una novela de aventuras enfocado en las matemáticas. Dentro de este texto está el famoso cuento La historia del ajedrez, que ocurre en un antiguo reino de la India, donde los palacios brillaban como oro y los reyes creían tenerlo todo bajo control. Sin embargo, un sabio humilde pero extraordinario cambió la vida de un monarca gracias a un extraño juego, compuesto de un tablero con 64 casillas y piezas que representan soldados, caballos, alfiles y un rey. Así que pónganse cómodos, que hoy leeremos la historia del ajedrez de Malbatajam. Que empiece la aventura. Difícil será descubrir, dada la incertidumbre de los documentos antiguos, la época precisa en que vivió y reinó en la India un rey llamado Yadava, señor de la provincia de Taligana. Sería, sin embargo, injusto ocultar que el nombre de dicho monarca es señalado por varios historiadores hindúes como uno de los soberanos más ricos y generosos de su tiempo. La guerra, con su cortejo fatal de calamidades, amargó la existencia del rey de Yadava, transformando el ocio y gozo de la realeza en otras más inquietantes tribulaciones. Adscrito al deber que le imponía la corona de velar por la tranquilidad de sus súbditos, nuestro buen y generoso monarca se vio obligado a empuñar la espada para rechazar, al frente de su pequeño ejército, un ataque insólito y brutal del aventurero Barangul, que se hacía llamar Príncipe de Calián. El choque violento de las fuerzas rivales cubrió de cadáveres los campos de Daksina y ensangrentó las aguas sagradas del río Saptu. El rey Yadava poseía, según lo que de él nos dicen los historiadores, un talento militar no frecuente. Sereno ante la inminente invasión, elaboró un plan de batalla, y tan hábil y tan feliz fue al ejecutarlo, que logró vencer y aniquilar por completo a los pérfidos perturbadores de la paz de su reino. El triunfo sobre los fanáticos de Barangul le costó desgraciadamente duros sacrificios. Muchos jóvenes sátridas pagaron con su vida la seguridad del trono y el prestigio de la dinastía. Entre los muertos, con el pecho atravesado por una flecha, quedó en el campo de combate el príncipe Adjamir, hijo del rey Yadava, que se sacrificó patrióticamente en lo más encendido del combate para salvar la posición que dio a los suyos la victoria. Terminada la cruenta campaña y asegurada la nueva línea de fronteras, regresó el rey a su suntuoso palacio de Andhra. Impuso, sin embargo, la rigurosa prohibición de celebrar el triunfo con las ruidosas manifestaciones con que los hindúes solían celebrar sus victorias. Encerrado en sus aposentos, solo salía de ellos para oír a sus ministros y sabios brahmanes cuando algún grave problema lo llamaba a tomar decisiones en interés de la felicidad de sus súbditos. Con el paso del tiempo, lejos de apagarse los recuerdos de la penosa campaña, la angustia y la tristeza del rey se fueron agravando.
¿De qué le servían realmente sus ricos palacios, sus elefantes de guerra, los tesoros inmensos que poseía, si ya no tenía a su lado a aquel que había sido siempre la razón de su existencia? ¿Qué valor podrían tener a los ojos de un padre inconsolable las riquezas materiales que no apagan nunca la nostalgia del hijo perdido? El rey no podía olvidar las peripecias de la batalla en que murió Adjamir. El desgraciado monarca se pasaba horas y horas trazando en una gran caja de arena las maniobras ejecutadas por sus tropas durante el asalto. Con un surco indicaba la marcha de la infantería. Al otro lado, paralelamente, otro trazo mostraba el avance de los elefantes de guerra. Un poco más abajo, representada por los perfilados círculos dispuestos con simetría, aparecía la caballería mandada por un viejo Raj, que decía gozar de la protección de Techandra, diosa de la luna. Por medio de otras líneas, esbozaba el rey la posición de las columnas enemigas desventajosamente colocadas, gracias a su estrategia, en el campo en que se libró la batalla decisiva. Una vez completado el cuadro de los combatientes con todas las menudencias que recordaba, el rey borraba todo para empezar de nuevo, como si sintiera el íntimo gozo de revivir los momentos pasados en la angustia y la ansiedad. A la hora temprana en que llegaban a palacio los viejos brahmanes para la lectura de los Vedas, ya el rey había trazado y borrado en su cajón de arena el plano de la batalla que se reproducía interminablemente. Desgraciado monarca, murmuraban los sacerdotes afligidos. Obra como un Sudra a quien Dios privara de la luz de la razón. Solo Dhanurtara, poderosa y clemente, podría salvarlo. Y los brahmanes rezaban por él, quemaban raíces aromáticas implorando a la eterna celadora de los enfermos que amparase al soberano de Taligana. Un día, al fin, el rey fue informado de que un joven brahmán, pobre y modesto, solicitaba audiencia. Ya antes lo había intentado varias veces, pero el rey se negaba siempre, alegando que no estaba en disposición de ánimo para recibir a nadie. Pero esta vez accedió a la petición y mandó que llevaran a su presencia al desconocido. Llegado a la gran sala del trono, el brahmán fue interpelado conforme a las exigencias de ritual por uno de los visires del rey. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué deseas de aquel que por voluntad de Vishnu es rey y señor de Taligana? Mi nombre, respondió el joven brahmán, es Lahur Sesa, y procedo de la aldea de Namir, que dista 30 días de marcha de esta hermosa ciudad. Al rincón donde vivía llegó la noticia de que nuestro bondadoso señor pasaba sus días en medio de una profunda tristeza, amargado por la ausencia del hijo que le había sido arrebatado por la guerra. Gran mal será para nuestro país, pensé, si nuestro noble soberano se encierra en sí mismo sin salir de su palacio, como un brahmán ciego entregado y a su propio dolor. Pensé, pues, que convenía inventar un juego que pudiera distraerlo y abrir en su corazón las puertas de nuevas alegrías. Y ese es el humilde presente que vengo ahora a ofrecer a nuestro rey Yadava. Como todos los grandes príncipes citados en esta o aquella página de la historia, tenía el soberano hindú el grave defecto de ser muy curioso.
Cuando supo que el joven Brahman le ofrecía como presente un nuevo juego desconocido, el rey no pudo contener el deseo de verlo y apreciar, sin más demora, aquel obsequio. Lo que Sesa traía al rey Yadava era un gran tablero cuadrado dividido en 64 cuadros o casillas iguales. Sobre este tablero se colocaban, no arbitrariamente, dos series de piezas que se distinguían una de otra por sus colores blanco y negro. Se repetían simétricamente las formas ingeniosas de las figuras y había reglas curiosas para moverlas de diversas maneras. Sesa explicó pacientemente al rey, a los visires y a los cortesanos que rodeaban al monarca en qué consistía el juego y les explicó las reglas esenciales. Cada jugador dispone de 8 piezas pequeñas, los peones. Representan la infantería que se dispone a avanzar hacia el enemigo para desbaratarlo. Secundando la acción de los peones vienen los elefantes de guerra, representados por piezas mayores y más poderosos. La caballería, indispensable en el combate, aparece igualmente en el juego, simbolizada por 2 piezas que pueden saltar como 2 corceles sobre las otras. Y, para intensificar el ataque, se incluyen los 2 visires del rey, que son 2 guerreros llenos de nobleza y prestigio. Otra pieza, dotada de amplios movimientos, más eficiente y poderosa que las demás, representará el espíritu de nacionalidad del pueblo y se llamará la reina. Completa la colección una pieza que aislada vale poco, pero que es muy fuerte cuando está amparada por las otras. Es el rey. El rey Yadava, interesado por las reglas del juego, no se cansaba de interrogar al inventor. ¿Y por qué la reina es más fuerte y más poderosa que el propio rey? Es más poderosa, argumentó Sesa, porque la reina representa en este juego el patriotismo del pueblo. La mayor fuerza del trono reside principalmente en la exaltación de sus súbditos. ¿Cómo iba a poder resistir el rey el ataque de sus adversarios si no contase con el espíritu de abnegación y sacrificio de los que le rodean y velan por la integridad de la patria? Al cabo de pocas horas, el monarca, que había aprendido con rapidez todas las reglas del juego, lograba ya derrotar a sus visires en una partida impecable. Sesa intervenía respetuoso de cuando en cuando para aclarar una duda o sugerir un nuevo plan de ataque o de defensa. En un momento dado, observó el rey con gran sorpresa que la posición de las piezas, tras las combinaciones resultantes de los diversos lances, parecía reproducir exactamente la batalla de Daxina. «Observa», le dijo el inteligente Brahman, «que para obtener la victoria resulta indispensable el sacrificio de este visir». E indicó precisamente la pieza que el rey Yadava había estado a lo largo de la partida defendiendo o preservando con mayor empeño. El juicioso Sesa demostraba así que el sacrificio de un príncipe viene a veces impuesto por la fatalidad para que de él resulten la paz y la libertad de un pueblo. Al oír tales palabras, el rey Yadava, sin ocultar el entusiasmo que embargaba su espíritu, dijo: «No creo que el ingenio humano pueda producir una maravilla comparable a este juego, tan interesante e instructivo. Moviendo estas piezas tan sencillas, acabo de aprender que un rey nada vale sin el auxilio y la dedicación constante de sus súbditos, y que a veces el sacrificio de un simple peón vale tanto como la pérdida
de una poderosa pieza para obtener la victoria. Y dirigiéndose al joven Brabant, le dijo: quiero recompensarte, amigo mío, por este maravilloso regalo que tanto me ha servido para el alivio de mis viejas angustias. Dime pues, ¿qué es lo que deseas, dentro de lo que yo pueda darte, a fin de demostrar cuán agradecido soy a quienes se muestran dignos de recompensa? Las palabras con que el rey expresó su generoso ofrecimiento dejaron a César imperturbable. Su fisonomía serena no reveló la menor agitación, la más insignificante muestra de alegría o sorpresa. Los visires le miraban atónitos y pasmados ante la apatía del Brahmán. Poderoso señor, replicó el joven mesuradamente, pero con orgullo. No deseo más recompensa por el presente que le he traído, que la satisfacción de haber proporcionado un pasatiempo al señor de Taligana, a fin de que con él alivie las horas prolongadas de la infinita melancolía. Estoy pues sobradamente recompensado y cualquier otro premio sería excesivo. Sonrió desdeñosamente el buen soberano al oír aquella respuesta que reflejaba un desinterés tan raro entre los ambiciosos hindúes, y no creyendo en la sinceridad de las palabras de César, insistió: me causa asombro tanto desdén y desamor a los bienes materiales. Oh joven, la modestia, cuando es excesiva, es como el viento que apaga la antorcha y ciega al viajero en las tinieblas de una noche interminable. Para que pueda el hombre vencer los múltiples obstáculos que la vida le presenta, es preciso tener el espíritu preso en las raíces de una ambición que lo impulse a una meta. Exijo, por tanto, que escojas sin demora una recompensa digna de tu valioso obsequio. ¿Quieres una bolsa llena de oro? ¿Quieres un arca repleta de joyas? ¿Deseas un palacio? ¿Aceptarías la administración de una provincia? Aguardo tu respuesta y queda la promesa ligada a mi palabra. Rechazar su ofrecimiento, tras lo que acabo de oír, sería menos descortesía que desobediencia, le respondió César. Aceptaré pues la recompensa que ofreces por el juego que inventé. La recompensa habrá de corresponder a su generosidad. No deseo, sin embargo, ni oro, ni tierras, ni palacios. Deseo mi recompensa en granos de trigo. ¿Granos de trigo?, exclamó el rey sin ocultar su sorpresa ante tan insólita petición. ¿Cómo voy a pagarte con tan insignificante moneda? Nada más sencillo, explicó César. Me darás un grano de trigo para la primera casilla del tablero, 2 para la segunda, 4 para la tercera, 8 para la cuarta, y así doblando sucesivamente hasta la 60ª y última casilla del tablero. Le ruego, oh rey, de acuerdo a su magnánima oferta, que autorice el pago en granos de trigo tal como le he indicado. No solo el rey, sino también los visires, los brahmanes, todos los presentes se echaron a reír estrepitosamente al oír tan extraña petición. El desprendimiento que había dictado tal demanda era en verdad como para causar asombro a quien menos apego tuviera a los lucros materiales de la vida. El joven Brahmán, que había podido lograr del rey un palacio o el gobierno de una provincia,
se contentaba con granos de trigo. ¡Insensato!, exclamó el rey. ¿Dónde aprendiste tan necio desamor a la fortuna? La recompensa que me pides es ridícula. Bien sabes que en un puñado de trigo hay un número incontable de granos. Con 2 o 3 medidas te voy a pagar sobradamente, según tu petición de ir doblando el número de granos a cada casilla del tablero. Esta recompensa que pretendes no llegará ni para distraer durante unos días el hambre del último paria de mi reino. Pero, en fin, mi palabra fue dada y voy a hacer que te hagan el pago inmediatamente, de acuerdo con tu deseo. Mandó entonces el rey a llamar a los algebristas más hábiles de la corte y ordenó que calcularan la porción de trigo que César pretendía. Los sabios calculadores, al cabo de unas horas de profundos estudios, volvieron al salón para someter al rey el resultado completo de sus cálculos. El rey les preguntó, interrumpiendo la partida que estaba jugando: ¿con cuántos granos de trigo voy a poder al fin corresponder a la promesa que hice al joven César? Rey magnánimo, declaró el más sabio de los matemáticos, calculamos el número de granos de trigo y obtuvimos un número cuya magnitud es inconcebible para la imaginación humana. Calculamos enseguida, con el mayor rigor, cuántas seiras correspondían a ese número total de granos, y llegamos a la siguiente conclusión: el trigo que habrá que darle a la URSS César equivale a una montaña que, teniendo por base la ciudad de Taligana, se alce 100 veces más alta que el Himalaya. Sembrados todos los campos de la India, no darían en 2000 siglos la cantidad de trigo que, según su promesa, corresponde en derecho al joven César. ¿Cómo describir aquí la sorpresa y el asombro que estas palabras causaron al rey Yadava y a sus dignos visires? El soberano hindú se veía por primera vez ante la imposibilidad de cumplir la palabra dada. La URSS César, dicen las crónicas de aquel tiempo, como buen súbdito, no quiso afligir más a su soberano. Después de declarar públicamente que olvidaba la petición que había hecho y liberaba al rey de la obligación de pago conforme a la palabra dada, se dirigió respetuosamente al monarca y habló así: medita, oh rey, sobre la gran verdad que los brahmanes prudentes tantas veces dicen y repiten. Los hombres más inteligentes se obcecan a veces no solo ante la apariencia engañosa de los números, sino también con la falsa modestia de los ambiciosos. Infeliz aquel que toma sobre sus hombros el compromiso de una deuda cuya magnitud no puede valorar con la tabla de cálculo de su propia inteligencia. Más inteligente es quien mucho alaba y poco promete. Y tras ligera pausa, añadió: menos aprendemos con la ciencia vana de los brahmanes que con la experiencia directa de la vida y de sus lecciones constantes, tantas veces desdeñadas. El hombre que más vive, más sujeto está a las inquietudes morales, aunque no las quiera. Se encontrará ahora triste, luego alegre, hoy fervoroso, mañana tibio, ora activo, ora perezoso. La compostura alternará con la liviandad. Solo el verdadero sabio instruido en las reglas espirituales se eleva por encima de esas vicisitudes y por encima de todas las alternativas.
Estas inesperadas y tan sabias palabras penetraron profundamente en el espíritu del rey, olvidando la montaña de trigo que sin querer había prometido al joven Brahmán, lo nombró primer visir. Y la César, distrayendo al rey con ingeniosas partidas de ajedrez y orientándolo con sabios y prudentes consejos, prestó los más señalados beneficios al pueblo y al país, para mayor seguridad del trono y mayor gloria de su patria. Cuando los matemáticos del reino terminaron el cálculo, descubrieron que la cantidad total era imposible de pagar. Más de 18 trillones de granos de trigo, suficiente para cubrir continentes enteros. El rey quedó en silencio y comprendió por primera vez que incluso el gobernante más poderoso puede ser derrotado por la inteligencia, la paciencia y el poder del conocimiento. Lo pequeño, multiplicado en el tiempo, puede convertirse en algo inmenso. Y en el ajedrez, como en la vida, no gana el más fuerte, sino el más sabio. Y así termina Julius Te Cuenta. Si este relato les gustó, háganmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de activar la campanita, darle un me gusta al video y compartir el programa. Nos vemos próximamente con otra gran aventura. ¡Chao!